Hay noches que te marcan para siempre, noches que parecen normales al principio. Te pones un vestido, te arreglas el cabello, sonríes frente al espejo. No sabes que en unas horas tu vida entera va a cambiar de dirección. Esa noche fue una de esas. Mi padre organizaba su gala anual en el Hotel Reforma. 300 invitados, políticos, empresarios, periodistas, todo el poder de la ciudad reunido en un salón con candelabros de cristal y meseros que servían champán como si el dinero no tuviera fin. Yo llevaba un vestido negro, largo, sencillo. Mi padre siempre decía que la elegancia verdadera no necesita gritar, y yo le creía todo, absolutamente todo. Me llamo Valentina Duarte. Tenía 23 años esa noche. Acababa de terminar la carrera de Derecho. Mi padre, Ricardo Duarte, era uno de los empresarios más influyentes del país. Construcción, energía, telecomunicación. Su nombre aparecía en las portadas de las revistas de negocio. Era el hombre que todos querían conocer. Y yo era su hija, su orgullo, su punto ciego. Esa noche me movía entre los invitados con naturalidad. Conocía a la mayoría. Había crecido entre escenas así. Sabía sonreír sin decir nada importante. Sabía escuchar sin comprometerse. Mi padre me había enseñado eso desde niño. Observa primero, Valentina. Siempre observa primero. Fue cerca de las 10 de la noche cuando lo vi. Estaba solo, junto a una de las columnas del salón. No hablaba con nadie. Tenía un vaso de whisky en la mano, pero no bebía. Solo observaba, como yo. Era alto, cabello oscuro con algunas canas en las sienes, mandíbula firme, ojos profundos, del color del café cargado. Vestía un traje gris oscuro, impecable pero sin ostentación. No parecía querer impresionar a nadie, y justamente por eso llamaba la atención. No lo reconocí, y en una fiesta de mi padre, eso era raro. Me acerqué por curiosidad, o eso me... No parece estar disfrutando mucho la fiesta, le dije con media sonrisa. Y algo en su mirada me detuvo por dentro. No me veía como los demás hombres. No había admiración superficial, no había coqueteo. Había algo más denso, algo que no supe nombrar en ese momento. Las fiestas como esta no están hechas para disfrutarse, respondió con voz grave, tranquila. Están hechas para negociar. ¿Y usted qué está negociando? Nada, solo estoy observando. Sentí un escalofrío, no de miedo, de reconocimiento, como si alguien me hubiera devuelto mis propias palabras en un espejo. Soy Valentina, le dije, extendiendo la mano. Él la tomó. Su mano era firme, cálida. No la sostuvo más de lo necesario. Martín Castellanos, dijo. El nombre no me sonó de nada, pero la forma en que lo dijo, como si pesara, me quedó grabada. Hablamos unos minutos sobre la ciudad, sobre el calor de septiembre, sobre nada importante. Pero cada frase suya tenía una precisión extraña. No desperdiciaba palabras, no intentaba agradar. Y sin embargo, me resultaba magnético. En un momento, mi padre se acercó. Lo vi cambiar de expresión por una fracción de segundo. Fue tan breve que casi no lo noté. Casi. Valentina, veo que ya conociste al licenciado Castellanos, dijo mi padre con su sonrisa perfecta. Tu hija es muy observadora, respondió Martín sin apartar los ojos de mí. Eso puede ser un don o una condena. Mi padre rió, pero la risa no le llegó a los ojos. Depende de lo que observe, dijo mi padre, y puso su mano sobre mi hombro con suavidad. Un gesto protector, posesivo. Martín asintió levemente y se despidió con cortesía. Antes de irse, me miró una última vez. Fue un placer, Valentina. Cuídese. No dijo cuídate, dijo cuídese, con distancia, con respeto, pero también con algo que sonó como una advertencia. Cuando se fue, le pregunté a mi padre quién era. Un conocido, nadie importante, pero la forma en que lo dijo me hizo dudar. Mi padre nunca descartaba a nadie así. Si alguien estaba en su fiesta, era porque importaba. Y si decía que no importaba, era porque importaba demasiado. Esa noche, ya en mi habitación,
Busqué el nombre en internet. Martín Castellanos. No encontré mucho. Un par de artículos viejos sobre conferencias de derecho penal. Una foto borrosa en un periódico. Nada más. Como si alguien hubiera limpiado su rastro digital a propósito. Me quedé despierta hasta las 3 de la mañana pensando en su voz. Eso puede ser un don o una condena. No sabía por qué esas palabras me inquietaban tanto. No sabía por qué su mirada se sentía diferente. No sabía nada. Y en ese momento entendí, sin poder explicarlo, que algo se había movido dentro de mí, algo que no iba a poder detener. Los días siguientes fueron normales, o eso parecía. Iba a la oficina de mi padre por las mañanas, revisaba contratos, asistía a reuniones, me estaba preparando para tomar un rol más activo en la empresa. Mi padre quería que yo fuera su sucesora, su legado, pero empecé a notar cosas, pequeñas cosas que antes no me hubieran llamado la atención. Un sobre que mi padre guardó demasiado rápido cuando entré a su oficina. Una llamada que cortó en cuanto me vio. Una reunión a las 11 de la noche con hombres que nunca había visto y que no aparecían en ninguna agenda. ¿Quiénes eran?, le pregunté una mañana mientras desayunábamos. Inversionistas, mi amor. Nada que te preocupe. ¿Inversionistas que llegan a las 11 de la noche? Mi padre me miró con esa sonrisa que usaba cuando quería cerrar una conversación sin cerrarla. Los negocios grandes no tienen horario, Valentina. Ya lo aprenderás. Le creí. Quise creerle. Pero esa semana pasó algo que sembró la primera grieta real. Estaba buscando un expediente en el archivo de la oficina cuando encontré una carpeta sin etiqueta. Dentro había estados de cuenta de una empresa que no reconocí, transferencias millonarias a cuentas en el extranjero, nombres que no coincidían con ningún socio que yo conociera. Sentí un nudo en el estómago. Cerré la carpeta. La puse donde estaba. Me dije que probablemente había una explicación. Mi padre era un hombre complejo, sus negocios eran grandes, internacionales. No todo tenía que pasar por mi escritorio, pero algo cambió en mí ese día. Una incomodidad sutil, como una piedra pequeña dentro del zapato. Podía caminar, pero la sentía a cada paso. Esa misma semana vi a Sergio Mendoza en la oficina. Mendoza era senador, amigo cercano de mi padre desde hacía años. Siempre me había caído mal, aunque nunca supe explicar por qué. Tenía una sonrisa demasiado amplia, ojos que calculaban todo. Hablaba con exceso de familiaridad, como si el mundo le debiera algo. Valentina, cada día más hermosa, me dijo besándome la mejilla. Tu padre debe espantar a los pretendientes con un palo. Mi padre confía en mi criterio, respondí con frialdad. Claro, claro. Los Duarte siempre han tenido buen criterio, para todo. No me gustó cómo dijo para todo, como si escondiera algo detrás de cada palabra. Mendoza se encerró con mi padre en su oficina durante 2 horas. Cuando salió, mi padre tenía el ceño fruncido, no furioso, preocupado, y mi padre nunca se preocupaba. ¿Todo bien, papá? Todo perfecto, mi amor. Mendoza quiere que lo apoye en un proyecto de infraestructura. Nada nuevo. Te vi tenso. Él me tomó de las manos. Me miró a los ojos con esa ternura que siempre me desarmaba. Valentina, en este mundo hay presiones que no puedes evitar, pero yo siempre voy a protegerte. Siempre. ¿Me crees? Te creo, papá. Y lo decía en serio. Mi padre era mi roca. Después de que mi madre murió cuando yo tenía 12 años, él fue todo. Padre, madre, guía, refugio. Me dio la mejor educación, me enseñó a pensar, me hizo fuerte. ¿Cómo iba a dudar de él? Pero esa noche, sola en mi departamento, abrí mi computadora y busqué la empresa de los estados de cuenta. No existía registro público, ninguna página web,
ningún directorio comercial, solo una dirección fiscal en Panamá y un representante legal con nombre genérico. Sentí que el piso se movía debajo de mí. Cerré la computadora, me serví una copa de vino, me dije que estaba exagerando, que mi mente de abogada recién graduada estaba buscando problemas donde no los había. Pero en el fondo, muy en el fondo, una voz me decía que algo estaba mal. Y entonces pensé en Martín Castellanos, en su mirada, en cómo había dicho «cuídese», en la reacción imperceptible de mi padre al verlo. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Y por qué sentía que él sabía algo que yo no? Si hubiera hecho caso a esa intuición desde el principio, quizá todo habría sido diferente. Pero no lo hice. Y lo que vino después fue mucho peor de lo que podía imaginar. Lo volví a ver 2 semanas después. Fue en una librería del centro, una de esas librerías antiguas con pisos de madera y olor a papel viejo. Yo iba cada sábado. Era mi refugio. El único lugar donde no era la hija de Ricardo Duarte. Era solo una mujer buscando un libro. Estaba en la sección de ensayo político cuando escuché su voz detrás de mí. Buscando respuestas o confirmaciones. Me volteé. Ahí estaba. Martín Castellanos. Sin traje esta vez. Camisa blanca, pantalón oscuro. Más humano. Más real. Depende de la pregunta, respondí intentando controlar el latido de mi corazón. Eso ya es una buena respuesta. Sonrió, apenas. Una sonrisa que no era de seducción, era de reconocimiento, como si me estuviera evaluando y yo estuviera aprobando un examen que no sabía que estaba presentando. ¿Viene seguido aquí?, pregunté. Cuando necesito pensar sin ruido. ¿Y hoy necesita pensar? Hoy necesitaba no pensar, pero parece que no lo voy a lograr. Me miró de una forma que me hizo sentir desnuda, no físicamente, emocionalmente, como si pudiera ver a través de mi fachada de niña bien criada. Terminamos en un café 2 cuadras abajo. Él pidió un americano, yo un capuchino. Nos sentamos junto a la ventana. La luz de la tarde le daba en el rostro y pude ver las líneas alrededor de sus ojos, líneas de experiencia. De noches sin dormir, de decisiones difíciles. ¿A qué se dedica exactamente, licenciado Castellanos?, le pregunté directamente. Trabajo para el gobierno. Eso puede significar muchas cosas. Significa que hago un trabajo que muy pocos quieren hacer. ¿Y por qué lo hace usted? Porque alguien tiene que hacerlo. Cada respuesta suya era una puerta cerrada con llave, pero en vez de frustrarme, me atraía más. Yo, que había crecido rodeada de hombres que hablaban demasiado, que presumían sus logros, que usaban las palabras como moneda de cambio. Él usaba el silencio como escudo. Hablamos durante 1 hora, de libros, de la ciudad, de justicia. Cuando mencioné que había estudiado Derecho, algo cambió en su expresión. ¿Y qué tipo de derecho te interesa? Corporativo. Es lo que hace mi padre. Corporativo, repitió, como si la palabra tuviera un sabor amargo. ¿Y nunca pensaste en el otro lado? ¿El otro lado? El de los que investigan, el de los que buscan la verdad detrás de los contratos. Me quedé callada un momento. La verdad no siempre es lo que parece, dije. No, pero siempre es lo que es, aunque nos duela. Hubo un silencio largo, no incómodo, denso, como si ambos supiéramos que estábamos caminando hacia un territorio peligroso. «Puedo ser honesto contigo, Valentina», me dijo, y su voz bajó medio tono. «Por favor, no debería estar aquí contigo». «¿Por qué?» «Porque hay cosas que tú no sabes, y cuando las sepas no vas a querer volver a verme». El corazón se me detuvo. ¿De qué está hablando? Él cerró los ojos un segundo, como si estuviera luchando contra algo dentro de sí.
Olvídalo. No debí decir eso. No puede decir algo así y luego pedirme que lo olvide. Puedo. Y te lo pido. Se levantó. Dejó dinero sobre la mesa. Me miró desde arriba con una mezcla de ternura y dolor que no tenía sentido. Cuídate, Valentina, por favor. Y se fue. Me quedé sola en ese café con el corazón latiéndome en la garganta. Sentía su ausencia como un vacío físico. Y me di cuenta de algo aterrador. No era solo curiosidad lo que sentía por él. Era atracción. Una atracción profunda, irracional, peligrosa. Ese hombre me atraía de una forma que nunca había experimentado. No como los chicos de mi edad, con sus juegos predecibles y sus inseguridades disfrazadas de arrogancia. Él era otra cosa, otro nivel, otro mundo. A veces me pregunto si alguien más ha sentido esto, esa sensación de que tu cuerpo reconoce a una persona antes de que tu mente la entienda. Esa certeza absurda de que alguien es importante para ti aunque todo indique que debería ser tu enemigo. Esa noche no dormí, no por miedo, por anticipación, por esa mezcla horrible y deliciosa de querer saber más y tener terror de lo que iba a encontrar. Pero lo que descubrí después fue mucho peor que cualquier cosa que hubiera podido imaginar. Fue un lunes, cuando todo se rompió por primera vez. Estaba en la oficina de mi padre, esperándolo para comer juntos. Él se había retrasado por una reunión. Su asistente me dejó sola en su despacho privado. Gran error. O tal vez no. Tal vez el destino necesitaba que yo estuviera ahí en ese momento exacto. Su computadora estaba abierta. No soy de las que revisan cosas ajenas, pero había un correo en la pantalla, un correo del bufete jurídico de mi padre con un asunto que me heló la sangre. Investigación Federal. Caso Duarte. Fiscalía Anticorrupción. No lo pensé. Lo abrí. El correo hablaba de una investigación activa contra mi padre, lavado de dinero, desvío de fondos públicos, sobornos a funcionarios, y mencionaba al fiscal asignado al caso, Martín Castellanos, fiscal titular de la Unidad Anticorrupción. Leí el nombre 3 veces, 4, 5, como si las letras fueran a cambiar si las miraba con suficiente intensidad. Martín Castellanos no era un conocido, no era nadie importante. Era el hombre encargado de destruir a mi padre, y yo había tomado café con él, le había sonreído, había sentido su mirada como una caricia. Me temblaban las manos, cerré el correo, me senté en el sillón de mi padre, respiré, intenté pensar con claridad. ¿Él sabía quién era yo desde el principio? Por supuesto que sí. Lo dijo mi padre en la gala. Veo que ya conociste al licenciado Castellanos. Él sabía, siempre supo. Entonces, ¿por qué se acercó a mí en la librería? ¿Por qué habló conmigo? ¿Era un juego? ¿Una estrategia para obtener información? Me estaba usando. La rabia me subió por el pecho como fuego. Pero debajo de la rabia había algo peor, dolor, porque una parte de mí, una parte estúpida e ingenua, había creído que lo que pasó en ese café fue real, que su mirada era genuina, que su advertencia era sincera. No debería estar aquí contigo. Ahora entendía por qué. Cuando mi padre llegó, actué con normalidad, comimos juntos, hablamos de la empresa, reí cuando tocaba reír, pero por dentro estaba desmoronándome. Esa noche lo busqué en serio. Ya sabiendo su cargo, encontré más información, artículos en periódicos nacionales sobre casos anticorrupción, funcionarios que habían caído por su trabajo, un gobernador, 2 directores de empresas paraestatales, un senador. Martín Castellanos tenía una reputación implacable. Lo llamaban el incorruptible. Jamás había perdido un caso grande, y ahora iba detrás de mi padre. Sentí náuseas.
Al día siguiente hice algo impulsivo, algo que la Valentina racional jamás habría hecho. Busqué su oficina. La Fiscalía Anticorrupción estaba en un edificio gris en la colonia Juárez, sin letrero ostentoso, sin lujos. Lo esperé en la acera de enfrente durante 40 minutos. Cuando salió, lo intercepté. «Necesito hablar contigo», le dije sin saludar. Él me miró. No pareció sorprendido, pareció resignado, como un hombre que sabe que lo inevitable ha llegado. «Aquí no», dijo en voz baja. «¿Entonces dónde?». Me dio una dirección, un parque a 10 cuadras. Fui caminando. Él llegó 15 minutos después. Nos sentamos en una banca lejos de la gente. El ruido del tráfico era un murmullo distante. «Ya lo sabes», dijo. No era pregunta. «¿Desde cuándo?», le pregunté con la voz temblando. «¿Desde cuándo sabes quién soy?». «Desde antes de la gala». «¿Fuiste a esa fiesta a investigar a mi padre?». «Fui porque necesitaba ver su entorno». «¿Y yo qué soy?». «Parte del entorno». Él cerró los puños sobre sus rodillas. «No, tú fuiste un error, mi error». «¿Un error? ¿Así le llamas?». «Le llamo algo que no debió pasar. Te vi esa noche y supe que tenía que alejarme. Lo intenté, Valentina. En la librería intenté irme. En el café intenté advertirte. No me advertiste nada. Me dijiste frases crípticas. Me miraste como si...». No terminé la frase. «¿Como si qué?», preguntó en voz baja. «Como si te importara». El silencio entre nosotros fue brutal. «Me importas», dijo finalmente. «Y eso es exactamente el problema». Lo miré a los ojos buscando la mentira, buscando la estrategia fría del fiscal que manipula testigos, pero lo que encontré fue algo diferente. Encontré a un hombre atormentado. «Mi padre es inocente», dije con toda la convicción que pude reunir. Martín no respondió de inmediato. Bajó la mirada. «Ojalá pudiera creerte», susurró. Me levanté, lo miré desde arriba. «No te acerques a mí otra vez». Caminé sin voltear atrás. Cada paso me dolía. Cada metro de distancia se sentía como arrancarme algo del pecho. Y mientras caminaba, una pregunta me quemaba por dentro. No era si Martín me estaba usando, era otra, mucho peor. ¿Y si mi padre no era inocente? No, no podía pensar eso, no debía. Pero la semilla ya estaba plantada, y las semillas, aunque las ignores, siempre terminan creciendo. Las semanas que siguieron fueron una pesadilla silenciosa. La investigación se hizo pública, no con el nombre de mi padre todavía, pero los periódicos empezaron a hablar de una red de corrupción vinculada a contratos de infraestructura. Mencionaban cifras astronómicas. Mencionaban empresas fantasma en Panamá. Panamá. Las cuentas que yo había visto en esa carpeta. Mi padre actuaba con normalidad. Seguía yendo a sus reuniones, sonriendo en las cenas, jugando golf los domingos. Pero yo notaba los cambios, las llamadas a medianoche, las reuniones con abogados que no eran los habituales, el whisky en las noches, que antes era un vaso y ahora eran 3. Sergio Mendoza empezó a aparecer con más frecuencia, siempre con su sonrisa de depredador, siempre susurrando cosas al oído de mi padre que yo no podía escuchar. Un día, después de una de esas reuniones, lo alcancé en el pasillo. «Senador Mendoza, ¿puedo hacerle una pregunta?». «Claro, preciosa, lo que quieras». «¿Qué relación tiene usted con las empresas de infraestructura que menciona la prensa?». Su sonrisa se congeló por un segundo, solo un segundo, pero fue suficiente. «Valentina, esas son tonterías de periodistas que buscan vender periódicos. Tu padre y yo somos hombres de negocios legítimos. No hagas caso a ese ruido». «¿Y si el ruido viene de la Fiscalía Anticorrupción?». Algo cambió en sus ojos, algo oscuro. «¿Quién te habló de la Fiscalía?». «Nadie.
Sé leer. Se acercó a mí, demasiado cerca. Mira, Valentina, eres una niña inteligente, demasiado inteligente a veces. Hay cosas que es mejor no saber, por tu propio bien y por el de tu padre. ¿Eso es una amenaza? Es un consejo, el mejor que alguien te va a dar. Se fue, y me dejó con un sabor metálico en la boca. Miedo. Era miedo. Esa noche recibí un mensaje de un número desconocido. Solo decía: ten cuidado con Mendoza, no es quien crees. No tenía firma, no tenía contexto, pero algo en mi instinto me decía quién lo había enviado. Respondí: ¿Martín? No hubo respuesta. Pasaron 3 días. 3 días en los que no dormí bien, en los que revisaba cada documento que pasaba por mis manos buscando inconsistencias, y las encontraba: facturas infladas, pagos a empresas sin empleados, contratos con cláusulas que no tenían sentido comercial. Mi formación de abogada me permitía ver lo que otros no querían ver, y lo que veía me destrozaba. El viernes, mi padre me llamó a su oficina. Estaba sentado detrás de su escritorio enorme de caoba. Tenía ojeras, se veía mayor, más frágil. Siéntate, Valentina. Me senté. Ha llegado a mis oídos que has estado haciendo preguntas incómodas. ¿Quién te dijo eso? Mendoza. No importa quién, lo que importa es que pares. Papá, si hay algo que debas saber... No hay nada que debas saber, me interrumpió con firmeza. Yo me encargo de mis negocios. Tú concéntrate en aprender el lado limpio de la empresa. El lado limpio. La frase me perforó. ¿Acababa de admitir que había un lado que no lo era? Papá. Valentina. Su voz se suavizó. Se levantó, rodeó el escritorio, se arrodilló frente a mí y tomó mis manos. Todo lo que he hecho en mi vida ha sido por ti, para darte un futuro, para que nunca te faltara nada. ¿Confías en mí? Sí. Entonces confía, y no hagas más preguntas. Lo abracé. Olía a su colonia de siempre, la misma que usaba cuando me llevaba al parque de niña, la misma de las mañanas de domingo cuando me preparaba el desayuno después de que mi madre murió. Ese olor era seguridad, era hogar, era todo. ¿Cómo podía dudar de él? Pero lo hacía. Y cada día más. Esa noche, ya en mi departamento, alguien tocó la puerta. Abrí sin pensar. Era un mensajero. Me entregó un sobre manila sin remitente. Dentro había 3 fotografías. Mi padre entrando a un banco en las Islas Caimán. Mi padre cenando con un hombre que luego identifiqué como un intermediario buscado por la Interpol. Mi padre firmando documentos en una oficina que no era la suya. Debajo de las fotos había una nota escrita a mano. La verdad no desaparece porque cierres los ojos. Reconocí la letra. No sé cómo, pero la reconocí. Algo en la precisión de los trazos, algo en la forma de las letras me recordó a él. No era solo un fiscal haciendo su trabajo. Era un hombre tratando de abrirme los ojos sin destruirme. O eso quise creer. Y eso fue exactamente lo que hizo todo más peligroso. Mi padre me invitó a cenar al restaurante donde celebrábamos todos mis cumpleaños. Un italiano en Polanco, manteles blancos, velas bajas, música suave. Fue un jueves. Lo recuerdo porque los jueves mi madre hacía pasta y mi padre siempre elegía ese día para las cenas importantes. Algo en su actitud era diferente. No era el hombre de negocios implacable ni el padre cariñoso de siempre. Era algo intermedio, algo vulnerable que yo casi nunca veía. Valentina, necesito que escuches algo y que no hagas preguntas. Papá, no puedes pedirme eso. Puedo, y te lo pido. Bebió un trago largo de vino. Se limpió los labios con la servilleta. Miró hacia la ventana como si buscara las palabras correctas en la calle. Hay personas que van a intentar hablar contigo, personas que van a querer que dudes de mí, van a mostrarte cosas,
documentos, fotos, lo que sea. Quiero que sepas que todo tiene una explicación. Todo. Pero no puedo dártela ahora. ¿Por qué no? Porque dártela ahora te pondría en peligro. ¿En peligro de qué? Valentina. Su voz se quebró. Por primera vez en mi vida vi lágrimas en los ojos de mi padre. Hay cosas que hice pensando que eran necesarias, cosas que en su momento parecían la única opción. Pero el mundo no siempre entiende las razones. El mundo solo ve los hechos. ¿Qué hiciste, papá? Lo que tenía que hacer para sobrevivir, para que tú sobrevivieras. Se me cerró la garganta. ¿Esto tiene que ver con la fiscalía? ¿Con la investigación? Su expresión cambió. La vulnerabilidad desapareció. Volvió el hombre de acero. ¿Quién te habló de eso? Nadie. Ya te dije que sé leer. Valentina, escúchame bien. No te acerques a nadie de esa oficina. No hables con nadie que no sea nuestro abogado. ¿Entendiste? Entendí. Prométemelo. Te lo prometo. Mentí. Era la primera vez que le mentía a mi padre, y la culpa me supo a hierro en la boca. Esa noche mandé un mensaje al número desconocido. Necesito verte. La respuesta llegó 1 hora después. Solo una dirección y 1 hora. Al día siguiente, a las 6 de la tarde, llegué a un departamento en la colonia Roma. 3er piso. Puerta gris. Toqué 2 veces. Martín abrió. Se veía cansado, más delgado que la última vez. Tenía el cabello revuelto y manchas de café en los dedos. Detrás de él pude ver una mesa llena de expedientes. No deberías estar aquí, dijo. Lo sé, pero necesito respuestas. Me dejó pasar. El departamento era austero. Libros en todas las paredes, una cocina pequeña, ninguna foto personal, ningún adorno. La vida de un hombre que había sacrificado todo lo demás por su trabajo. ¿Tú mandaste las fotos? Le pregunté directamente. Sí. ¿Por qué? Porque mereces saber la verdad antes de que sea demasiado tarde. ¿La verdad según quién? ¿Según la fiscalía? La verdad según los hechos, Valentina. Tu padre tiene cuentas en 6 paraísos fiscales. Ha desviado más de 300 millones de pesos de contratos públicos. Ha sobornado a jueces, a legisladores, a funcionarios de todos los niveles. Mendoza no es su aliado, es su cómplice. Y Mendoza es 10 veces más peligroso. Cada palabra era un golpe, no en el estómago, en el alma. Estás mintiendo. No, y tú lo sabes. No lo sé. Valentina. Se acercó a mí. Su voz bajó hasta convertirse casi en un susurro. Encontraste la carpeta en su oficina, viste los estados de cuenta, viste las transferencias. Tu mente ya lo sabe. Es tu corazón el que se niega a aceptarlo. Retrocedí. Sentía que las paredes se cerraban. ¿Cómo sabes lo de la carpeta? Porque sé todo lo que pasa en esa oficina. ¿Tienes un infiltrado? No respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. Eres despreciable, le dije con la voz rota. Investigas a mi padre, pones informantes en su oficina, y además te acercas a mí. ¿Qué soy yo en todo esto? ¿Otra fuente? Martín me tomó de los hombros, con firmeza pero sin agresión. Sus ojos estaban a centímetros de los míos. Tú eres lo único en este caso que me hace dudar de todo. Eres la razón por la que no duermo. No porque seas una fuente, porque me importas de una forma que no me puedo permitir. Y estoy fallando, Valentina. Estoy fallando en mantenerme lejos de ti. Su respiración era pesada, la mía también. Estábamos demasiado cerca. El mundo se había reducido al espacio entre nuestros rostros. Entonces, aléjate, susurré. No puedo. Inténtalo. Ya lo intenté. No funciona. Salí de ese departamento corriendo. Corrí por las calles de la Roma sin dirección, con los ojos llenos de lágrimas.
con el corazón partido en dos mitades que ya no encajaban. Si hubiera sabido lo que él iba a decirme la próxima vez que nos viéramos, habría corrido más lejos, mucho más lejos. Pasaron 10 días, 10 días de silencio absoluto entre nosotros, 10 días en los que cada mañana revisaba mi teléfono buscando un mensaje que no llegaba, y odiándome por buscarlo. Mi padre estaba cada vez más ausente, viajaba con frecuencia, me dejaba a cargo de operaciones menores. Yo intentaba concentrarme en el trabajo, pero cada número que revisaba, cada contrato que analizaba, me parecía sospechoso. La paranoia es una enfermedad silenciosa. Se instala despacio. Primero son dudas razonables, luego son preguntas constantes, luego es un zumbido permanente que no te deja pensar en nada más. El 10º día, Martín apareció en mi departamento. No sé cómo consiguió la dirección. Bueno, sí lo sé. Era fiscal federal. Podía conseguir lo que quisiera. Abrí la puerta y lo vi parado ahí, empapado por la lluvia. Eran las 9 de la noche. Llovía con furia. Sus ojos estaban rojos. «Necesito decirte algo», dijo. «Y después puedes odiarme». Lo dejé pasar. Le di una toalla. Se secó el cabello en silencio. Se sentó en mi sillón. Yo me quedé de pie, con los brazos cruzados, protegiéndome de lo que fuera que iba a decir. La próxima semana presentamos la acusación formal. El juez ya aprobó las órdenes. Tu padre será arrestado. El aire se fue de mis pulmones. ¿Cuánto tiempo?, pregunté con voz muerta. Si es declarado culpable, entre 15 y 30 años. 30 años. Mi padre tendría más de 80 cuando saliera. Si salía. «Puedes parar esto», le dije. «No puedo». «No quieres». «No, Valentina, no puedo. Hay víctimas reales, hospitales que no se construyeron con el dinero que él desvió, escuelas que existen solo en papel, familias enteras que murieron esperando infraestructura que se pagó pero nunca llegó. No es un juego de números, son vidas». Me cubrí la cara con las manos. ¿Y yo qué? ¿Mi vida qué? Martín se levantó, se acercó a mí, y lo que hizo después rompió todas las reglas que ambos habíamos intentado respetar. Me tomó el rostro entre sus manos, con suavidad, con una delicadeza que no correspondía con la brutalidad de sus palabras. Tu vida es lo que más me importa en este mundo, y eso me está destrozando, porque tengo que elegir entre lo que siento por ti y lo que sé que es correcto. Entonces elige, le dije mirándolo a los ojos. Elige ahora. Ya elegí, hace mucho. Elegí la justicia, pero entonces te conocí, y ahora vivo con el peso de saber que al hacer lo correcto voy a destruir a la persona que más me importa. Eso no es justo. Nada de esto es justo. Dilo entonces, di lo que viniste a decir, todo, sin filtros. Me miró con una intensidad que me cortó la respiración. Te amo, Valentina. No debería, no me conviene, no tiene sentido, pero te amo, y voy a destruir tu mundo, y voy a vivir con eso el resto de mi vida. Las lágrimas me caían sin control, no de tristeza, de rabia, de impotencia, de amor, porque yo también sentía lo mismo, lo sentía con una fuerza que me asustaba. ¿Cómo puedes amarme y destruirme al mismo tiempo?, susurré. Porque no te estoy destruyendo a ti, estoy destruyendo la mentira en la que vives, y espero que un día entiendas la diferencia. No sé quién se movió primero, tal vez fui yo, tal vez fue él, pero de pronto sus labios estaban sobre los míos, y el beso fue como caer al vacío sabiendo que no hay red abajo. Fue desesperado, doloroso, necesario. Fue el beso de dos personas que saben que se están condenando y eligen condenarse juntas. Cuando nos separamos, ambos teníamos los ojos cerrados, como si abrir los ojos significara enfrentar la realidad, y la realidad era insoportable.
Vete, le dije. Valentina, vete, antes de que te pida que te quedes, antes de que traicione todo lo que soy por ti. Se fue. Y cuando cerré la puerta, me dejé caer al piso y lloré como no había llorado desde que murió mi madre. Amaba a un hombre que iba a encarcelar a mi padre. Y lo peor no era eso. Lo peor era que una parte de mí sabía que tenía razón. Lo que siguió fue una locura que no puedo justificar, solo puedo contar. Empezamos a vernos en secreto, siempre en su departamento de la Roma, siempre de noche, siempre sabiendo que estábamos cruzando una línea que ninguno de los dos podía descruzar. No me acostaba con él, no porque no quisiera, sino porque ambos entendíamos que si cruzábamos ese último límite, la destrucción sería total. Lo que teníamos era otra cosa, más íntima, quizás, más peligrosa. Hablábamos durante horas. Él me contaba sobre sus casos sin revelar detalles comprometedores. Me hablaba de su vida, de cómo creció en Veracruz, hijo de un maestro de escuela, de cómo una tía fue despojada de su casa por un funcionario corrupto y nadie hizo nada, de cómo eso lo marcó para siempre. Yo le contaba sobre mi madre, sobre las tardes haciendo galletas en la cocina, sobre cómo el cáncer se la llevó en 8 meses, sobre cómo mi padre se convirtió en todo después de eso. Tu padre te dio amor, eso no es mentira, me dijo una noche. El amor que te tiene es real, pero el amor y la honestidad no siempre van juntos. ¿Y el tuyo? ¿Tu amor y tu honestidad van juntos? Intento que sí, aunque cada noche me cuesta más. Nos tomábamos de las manos, nos mirábamos con una intensidad que sustituía todo lo que no podíamos hacer. A veces él me acariciaba el cabello mientras yo apoyaba la cabeza en su hombro. A veces nos quedábamos en silencio escuchando la lluvia caer sobre la ciudad. Eran los momentos más hermosos y más tristes de mi vida, pero la realidad no espera, nunca espera. Una noche, mientras estaba en su departamento, sonó su teléfono. Contestó en otra habitación, pero alcancé a escuchar fragmentos. La orden está lista. El juez firmó, Mendoza primero, Duarte después. Me levanté. Fui hacia la puerta. Martín me interceptó. ¿Qué escuchaste? Suficiente. Valentina, escucha. ¿Cuándo? No puedo decirte eso. ¿Cuándo, Martín? 2 semanas, tal vez menos. 2 semanas. Mi padre tenía 2 semanas de libertad. Tengo que avisarle, dije sin pensar. Martín me bloqueó la puerta. Si le avisas, va a huir. Y si huye, esto se vuelve 10 veces peor, para él y para ti. Es mi padre. Y es un criminal. Las 2 cosas son ciertas, Valentina. No tienes que elegir una. Claro que tengo que elegir. Tú me estás obligando a elegir. No, la vida te está obligando. Yo solo estoy aquí porque no pude quedarme lejos. Nos miramos con todo el dolor del mundo entre nosotros. Si le aviso, ¿qué pasa conmigo? Pregunté. Obstrucción de justicia, complicidad, cárcel. ¿Tú me meterías a la cárcel? Su mandíbula se tensó. Haría todo lo posible por impedirlo, pero no depende solo de mí. Me solté de su agarre, me senté en la orilla de la cama, su cama, donde tantas noches habíamos hablado hasta que la ciudad se quedaba en silencio. ¿Qué me pides entonces? ¿Que me quede callada mientras destruyen a mi familia? Martín se arrodilló frente a mí, me tomó las manos. Te pido que confíes en mí, que dejes que la justicia haga su trabajo, y que cuando todo termine me dejes estar ahí para ti. ¿Y si no puedo perdonarte? Entonces no me perdones, pero al menos estarás libre y viva, porque Mendoza no es alguien que perdone a los que saben demasiado, y tú ya sabes demasiado. Esa fue la primera vez que tuve miedo real, no miedo abstracto, miedo físico, miedo de que alguien pudiera hacerme daño por lo que sabía.
Me fui de su departamento esa noche con la sensación de caminar sobre un puente que se estaba derrumbando debajo de mis pies, y de ambos lados del puente solo había fuego, y sin embargo, lo que más me dolía no era el miedo, era que, a pesar de todo, seguía amándolo, seguía necesitando su voz, su calma, su forma de mirarme como si yo fuera lo más importante del mundo, incluso mientras destruía el mío. El amor, cuando es verdadero, no pide permiso, no revisa si es conveniente, no consulta la lógica, simplemente te arrasa. Faltaban 10 días para el arresto cuando encontré la prueba definitiva. No fue Martín quien me la dio, fui yo quien la encontró, sola, en la casa de mi padre. Él había viajado a Monterrey por un asunto urgente. Me pidió que pasara por su casa a recoger unos documentos que había dejado en su estudio. Me dio la combinación de la caja fuerte. Los documentos estaban ahí, pero debajo de ellos había algo más, una carpeta roja, gruesa, con un sello que decía confidencial en letras rojas. La abrí. Lo que encontré adentro me quitó las últimas ilusiones que me quedaban. Eran actas de transferencia, docenas de ellas, todas firmadas por mi padre, todas dirigidas a cuentas en Suiza, Islas Caimán, Belice. Los montos eran obscenos, 500 millones, 700 millones, más de 1.000 millones de pesos en total. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue un documento aparte, una lista, nombres de personas que habían sido silenciadas. No decía cómo, no daba detalles, pero el lenguaje era inconfundible. Junto a cada nombre había una fecha y una cantidad de dinero, como un registro contable del horror. Uno de los nombres tenía una nota al margen, con la letra de mi padre. Decía, resuelto. Mendoza se encargó. Me quedé inmóvil frente a esa caja fuerte durante no sé cuánto tiempo, minutos, horas. El mundo se había detenido. Mi padre no era solo un hombre de negocios que había evadido impuestos o inflado contratos. Era alguien que había participado, directa o indirectamente, en hacer desaparecer personas que amenazaban sus intereses. El hombre que me preparaba el desayuno los domingos, el que me enseñó a andar en bicicleta, el que lloró conmigo cuando enterramos a mi madre. Ese hombre tenía sangre en las manos. Tomé fotos de todo con mi teléfono. Las manos me temblaban tanto que varias salieron borrosas. Las repetí. Guardé todo exactamente como estaba. Cerré la caja fuerte, salí de la casa, manejé sin rumbo durante 1 hora, llorando, gritando dentro del carro, golpeando el volante. Terminé estacionada frente al departamento de Martín. Subí, toqué, abrió, me vio la cara y supo. «Lo encontraste», dijo. No respondí. Solo le mostré las fotos en mi teléfono. Las revisó en silencio. Su expresión no cambió. Ya lo sabía. Todo. Siempre lo supo. «¿Tú ya tenías esto?», le pregunté. Teníamos indicios, testimonios, pero no las actas originales. Esto, señaló mi teléfono, es la prueba que faltaba. No voy a dártela. No te la estoy pidiendo. Entonces, ¿qué esperas que haga? Lo que tu conciencia te diga. Mi conciencia me dice que mi padre es un monstruo y que yo he vivido 23 años en una mentira. Eso me dice mi conciencia. Martín me abrazó con tanta fuerza que sentí sus costillas contra las mías. Me abrazó como se abraza a alguien que está cayendo. Y yo estaba cayendo. En ese momento estaba en caída libre. «No eres responsable de lo que él hizo», me dijo al oído. «No eres cómplice por ser su hija. No eres culpable por haberlo amado. Pero tampoco soy inocente si me quedo callada». Silencio. «No», admitió. «No lo serías». Me separé de él. Me limpié las lágrimas. Lo miré con toda la claridad que me quedaba. «Si te doy estas fotos, ¿puedes protegerme?» «Con mi vida». «¿Y a mi padre?»
¿Puedes garantizar que no le pase nada en prisión? Puedo intentarlo. Puedo pedir medidas de protección. Puedo negociar condiciones, pero no puedo evitar que enfrente las consecuencias. ¿Y Mendoza? Mendoza cae primero. Con esto, cae para siempre. Tomé la decisión más difícil de mi vida en ese departamento austero, rodeada de libros y expedientes, frente al hombre que amaba y que iba a usar mis propias pruebas para encarcelar a mi padre. Le envié las fotos. Cada imagen que pasaba de mi teléfono al suyo era como arrancarme un pedazo de piel, de identidad, de todo lo que creí ser. Cuando terminé, me senté en el suelo. Me sentía vacía, como un recipiente al que le han sacado todo el contenido. ¿Qué soy ahora?, pregunta el vacío. Martín se sentó a mi lado en el suelo. No me tocó. Solo estuvo ahí. Eres alguien que eligió la verdad, y eso es lo más valiente que he visto en mi vida. No me sentía valiente, me sentía huérfana, porque en ese momento supe que, pasara lo que pasara, ya había perdido a mi padre, y eso era algo que ningún veredicto podía cambiar. Los días que siguieron fueron los más largos de mi existencia. Sabía lo que venía. Tenía el calendario de la destrucción grabado en la mente, y no podía decir nada, a nadie. Mi padre regresó de Monterrey el lunes, me invitó a desayunar, pedí huevos rancheros, los mismos de siempre. Él pidió chilaquiles, me contó sobre su viaje, se rió de un chiste que le contó un socio. Todo era tan normal que dolía. Te quiero, papá, le dije antes de irme. Me miró con sorpresa, no porque fuera raro que se lo dijera, sino por cómo lo dije, con finalidad, como quien se despide. Yo también te quiero, mi amor, más que a nada en este mundo. Lo creí. A pesar de todo, lo creí. Esa noche, Martín me llamó. Necesito que te vayas de la ciudad unos días. ¿Por qué? Porque cuando esto explote, Mendoza va a buscar culpables, y si descubre que las pruebas vinieron de dentro, va a conectar los puntos. ¿Crees que me haría algo? Creo que Mendoza es capaz de cualquier cosa cuando se siente acorralado. No voy a huir. No es huir, es protegerte. Si me voy ahora, mi padre va a sospechar. Si mi padre sospecha, va a hablar con Mendoza. Y si Mendoza se entera antes del arresto, van a desaparecer. Los dos. Y todo esto habrá sido para nada. Martín se quedó callado. Tienes razón, dijo finalmente. Odio que tengas razón. Bienvenido a mi mundo. Esa fue la última vez que reímos juntos antes de que todo se derrumbara. El miércoles, 3 días antes del operativo, Mendoza apareció en mi oficina, sin cita, sin aviso. Solo entró, cerró la puerta y se sentó frente a mí. Valentina, necesitamos hablar. ¿Sobre qué, senador? Sobre tu novio, el fiscal. El mundo se detuvo. No sé de qué habla. Claro que sabes. ¿Creíste que nadie los vio? Mi gente te ha seguido durante semanas. Sé que vas a un departamento en la Roma. Sé con quién te ves. Sé exactamente qué está pasando. Sentí que el suelo se abría debajo de mi silla. No es lo que usted piensa. No me importa lo que sea. Me importa lo que parece. Y parece que la hija de Ricardo Duarte está cogiendo con el fiscal que quiere meterlo preso. ¿Cómo crees que se va a sentir tu padre cuando lo sepa? ¿Me está amenazando? Te estoy dando una oportunidad. Usa tu relación con Castellanos. Averigua qué tienen contra nosotros. Consígueme fechas, nombres, pruebas. Y yo me encargo de que tu padre salga limpio de todo esto. Lo miré a los ojos de un hombre que mandaba resolver personas como si fueran errores administrativos. No. ¿No? No voy a espiar a nadie para usted. Mendoza se levantó, se acomodó la corbata, sonrió. Valentina, tu padre te adora. Sería una tragedia que algo le pasara a su hija por tomar decisiones equivocadas. Las tragedias pasan, ¿sabes? Accidentes de auto,
Asaltos que salen mal. Esta ciudad es muy peligrosa. Salió de mi oficina sin cerrar la puerta. Me quedé temblando durante 20 minutos. Luego llamé a Martín. Mendoza lo sabe lo nuestro. Acaba de amenazarme. Martín maldijo en voz baja. Lo escuché caminar de un lado a otro. El operativo se adelanta. Mañana. No puedo esperar más. Valentina, escúchame bien. Esta noche te vas a un lugar seguro. Voy a mandar a alguien por ti. No quiero protección. No es opcional. Si algo te pasa por mi culpa, no voy a poder vivir conmigo mismo. Por favor, por una vez en tu vida, déjame protegerte. Acepté. No porque tuviera miedo. Bueno, sí, tenía miedo. Pero acepté porque en su voz escuché algo que no había escuchado antes. Desesperación. Martín Castellanos, el incorruptible, el hombre de hierro, estaba desesperado. Por mí. Esa noche dormí en un hotel bajo un nombre falso, sola, con mi teléfono apagado, con la certeza de que al amanecer mi vida se partiría en dos, antes y después, antes de saber la verdad y después de haber actuado conforme a ella. No hay vuelta atrás cuando cruzas esa línea. Lo descubrí esa noche, mirando el techo de una habitación que olía a desinfectante, con el corazón hecho pedazos y la conciencia extrañamente tranquila. Hice lo correcto, creo, espero. Pero lo correcto a veces se siente exactamente igual que la traición. A las 6 de la mañana del viernes, 40 agentes federales llegaron a la casa de mi padre. Simultáneamente, otros 20 llegaron a la casa de Mendoza y otros 30 a las oficinas de la empresa. Lo vi en las noticias. Desde la habitación de ese hotel, con las sábanas apretadas entre las manos, vi cómo sacaban a mi padre esposado de su propia casa, la casa donde yo crecí, donde aprendí a caminar, donde mi madre pintaba flores en el jardín. Mi padre caminaba erguido, miraba al frente, no opuso resistencia. Llevaba su traje gris, el de los jueves. Se veía sereno, casi digno, como si siempre hubiera sabido que este día llegaría. Los periodistas gritaban preguntas, los vecinos miraban desde las ventanas, los flashes de las cámaras estallaban como relámpagos blancos, y yo, sentada en una cama de hotel, con un café frío entre las manos, sentía que mi corazón se desintegraba en tiempo real. Mendoza no tuvo la misma compostura. Las imágenes lo mostraban gritando, resistiéndose, amenazando a los agentes. «Saben quién soy, van a pagar por esto». Fue patético y peligroso, porque los hombres como Mendoza, cuando caen, buscan arrastrar a todos con ellos. Prendí mi teléfono. Tenía 83 llamadas perdidas, amigos, familiares, el abogado de mi padre, periodistas que habían conseguido mi número, y un mensaje de Martín, solo uno. «Está hecho, estás a salvo, lo siento». Lo leí 10 veces, cada vez dolía igual. El escándalo fue nacional, portadas de todos los periódicos, titulares en todos los noticieros, red de corrupción desmantelada. Empresario y senador detenidos por lavado y desvío de fondos. La caída del Imperio Duarte. Mi nombre aparecía en todas partes. Valentina Duarte, única hija del empresario detenido. Las fotos eran de la gala, del restaurante, de la oficina. Me sentía expuesta, desnuda ante millones de ojos que me juzgaban sin conocerme. 3 días después del arresto, fui a ver a mi padre al reclusorio. Pasé por 4 filtros de seguridad. Me revisaron el bolso 3 veces. Me hicieron firmar papeles que apenas leí. Cuando lo vi entrar a la sala de visitas, casi no lo reconocí. En 3 días había envejecido 10 años. El traje había sido reemplazado por un uniforme beige. Las ojeras eran profundas, pero sus ojos seguían siendo los de mi padre. Se sentó frente a mí. Nos separaba una mesa metálica. «Mi niña», dijo, y su voz se quebró. «Papá».
¿Estás bien? ¿Te hicieron algo? Mendoza. Estoy bien. Mendoza está aquí, como tú. No puede hacerme nada. Asintió. Cerró los ojos un momento. Valentina, necesito que sepas algo. Todo lo que hice se detuvo. Respiró. No voy a justificarme. No voy a decirte que todo tiene explicación. Te mentí. Durante años, te construí un mundo que no era real, y lo lamento más de lo que puedo expresar. Las lágrimas me caían sin que pudiera detenerlas. ¿Por qué, papá? Tenía suficiente. Teníamos suficiente. ¿Por qué? Porque nunca es suficiente cuando tienes miedo. Cuando tu madre murió, juré que nunca te iba a faltar nada, y ese juramento se convirtió en una obsesión. Cada contrato, cada negocio, cada peso era para asegurar tu futuro. Pero en algún momento crucé la línea, y cuando la cruzas una vez ya no sabes dónde está. Las personas de la lista, papá, las personas que Mendoza... No, me interrumpió con firmeza. De eso no vamos a hablar, nunca. Hay cosas que no necesitas cargar. Ya las cargo. Me miró con un dolor que nunca había visto en ningún rostro humano. Entonces perdóname, Valentina, no por lo que hice. Eso no tiene perdón. Perdóname por haberte fallado como padre. Le tomé las manos sobre la mesa, las mismas manos que me llevaban al parque, las mismas que me limpiaban las lágrimas cuando tenía pesadillas. Te perdono como hija, pero como persona necesito tiempo, asintió. ¿Hay alguien cuidándote?, preguntó. Pensé en Martín, en su departamento lleno de libros, en su voz diciéndome que me amaba. Sí, dije. ¿Hay alguien? ¿Es bueno contigo? Es lo más honesto que he conocido. Mi padre sonrió con tristeza. Entonces es mejor que yo, cuídalo. Me levanté, lo abracé. Un abrazo largo, torpe, entre una mesa metálica y las miradas de los guardias. Un abrazo que sabía a despedida. Cuando salí de ese reclusorio, el sol me golpeó en la cara. Me paré en la banqueta, respiré. El aire sabía a smog y a libertad, y entendí algo con una claridad brutal. No podía salvar a mi padre, nunca pude, pero podía salvarme a mí misma, y esa decisión, por dolorosa que fuera, era la única que realmente me pertenecía. Las semanas posteriores al arresto fueron un infierno burocrático, mediático y emocional. Los abogados iban y venían. Las audiencias se acumulaban. Los medios me acosaban en la calle, en el supermercado, en la puerta de mi departamento. Vendí el departamento que mi padre me había regalado. Me mudé a un lugar pequeño en La Condesa, sin lujos. Sin nombre en el buzón, sin nada que me conectara con el apellido Duarte. Mendoza, desde la cárcel, intentó negociar. Ofreció información a cambio de reducción de pena. Mencionó mi nombre como posible cómplice. Dijo que yo había tenido acceso a documentos sensibles y que había colaborado con la fiscalía de manera ilegal. Martín se encargó de desmentirlo. Presentó evidencia de que yo no tenía conocimiento previo de las actividades ilícitas de mi padre, que las pruebas que aporté fueron entregadas voluntariamente una vez que las descubrí, que actuaba como ciudadana, no como cómplice. Pero el precio de esa defensa fue alto. Se hizo público que Martín y yo teníamos una relación. Los periódicos no tardaron en construir la narrativa perfecta. El fiscal y la hija del acusado. ¿Amor o estrategia? ¿Conflicto de interés en el caso Duarte? Martín fue citado ante una comisión de ética. Lo interrogaron durante 6 horas. Le pidieron explicaciones. Le exigieron que se recusara del caso. Lo hizo. Se separó de la investigación. Otro fiscal tomó su lugar. Las pruebas eran tan contundentes que el caso siguió adelante sin problema, pero la carrera de Martín sufrió un golpe brutal. El hombre incorruptible había mostrado una fisura.
Y en el mundo de la justicia, una fisura es suficiente para que te entierren. Una noche, después de la audiencia de ética, fui a verlo. Su departamento estaba más desordenado que nunca, botellas vacías en la cocina, expedientes en el suelo. Él estaba sentado en el sillón, en la oscuridad. ¿Estás bien?, pregunté, aunque la respuesta era obvia. Me ofrecieron una transferencia. Chihuahua, un puesto menor. Es la forma elegante de decirme que estoy acabado. Lo siento. No lo sientas. Fue mi decisión, toda, cada parte. ¿Te arrepientes?, me miró. Aún en la oscuridad sus ojos brillaban. De haberte amado nunca, de cómo lo manejé cada día. Me senté a su lado, le tomé la mano. ¿Y ahora qué?, pregunté. Ahora eliges, Valentina. Puedes irte. Empezar de nuevo. Sin este escándalo, sin mi nombre pegado al tuyo, puedes construir tu propia vida sin arrastrar ni a tu padre ni a mí. ¿Y si no quiero irme? Entonces esto va a ser muy difícil. La prensa no va a parar. Tu padre no va a entender. El mundo va a juzgarnos sin descanso. El mundo siempre juzga. La pregunta es si nos importa. ¿Te importa? Lo pensé. De verdad lo pensé. Me importa ser honesta. Me importa no vivir otra mentira. Ya viví 23 años en una. No quiero otra. Yo no te voy a mentir. Lo sé. Es lo único que sé con certeza. Nos quedamos en silencio. Un silencio diferente a todos los anteriores. No era tenso. No era doloroso. Era un silencio de decisión. De dos personas que han caminado por el fuego y deciden seguir caminando juntas, con las quemaduras y todo. Vete a Chihuahua, le dije. ¿Qué? Vete, acepta el puesto, y dame 6 meses. ¿Para qué? Para cerrar todo aquí, para terminar lo que tengo que terminar con mi padre, con los abogados, con mi propia cabeza, y cuando esté lista, voy a buscarte. ¿Cómo sé que vas a venir? Porque te amo. Y a diferencia de todos los demás amores de mi vida, este es verdad. Martín me besó, despacio, sin urgencia, como quien besa algo que sabe que es real. Se fue a Chihuahua 2 semanas después. Yo me quedé en la Ciudad de México, enfrentando todo: los juicios, las audiencias, las miradas, los susurros. Me quedé porque tenía que demostrar que podía existir fuera de la sombra de mi padre, que podía ser Valentina sin ser Duarte, que podía elegir la verdad aunque doliera, aunque quemara, aunque significara perderlo todo. Y lo perdí todo, excepto una cosa: a mí misma. Esa fue la decisión irreversible. No elegir entre mi padre y Martín, no elegir entre el amor y la justicia, elegirme a mí, elegir la mujer que quería ser, aunque el precio fuera más alto que cualquier cosa que pudiera imaginar. Han pasado 4 años. Mi padre cumple condena en un penal federal. Le dieron 22 años. Voy a verlo una vez al mes. Hablamos del clima, de los libros que lee, de mis planes. No hablamos del pasado. Ya no hay nada que decir sobre eso. A veces, cuando me mira, veo un destello de orgullo, no por lo que hice, sino por quién soy. Y creo que eso, a su manera, es suficiente. Mendoza recibió 35 años. No lo he vuelto a ver. No quiero. Martín sigue en Chihuahua. Bueno, seguía. Hace 1 año lo promovieron. Encabeza una nueva unidad anticorrupción estatal, más pequeña que la federal, pero necesaria. Él dice que es donde debe estar. Yo llegué 6 meses después de que se fue, tal como le prometí, con 2 maletas y un título de maestría en Derechos Humanos que saqué a distancia, mientras el mundo se caía a pedazos. No fue fácil. Nada de esto ha sido fácil. La diferencia de edad sigue siendo tema. La historia que nos une sigue apareciendo en algún artículo ocasional. Hay personas que nunca van a entender. Hay personas que nunca van a perdonar. Pero nosotros no vivimos para los demás.
Vivimos en una casa pequeña con un jardín donde planté flores, como hacía mi madre. Martín lee por las noches mientras yo corrijo documentos del Centro de Asistencia Legal que abrí para mujeres en situación de vulnerabilidad. A veces lo miro leer y me acuerdo de esa librería en el centro de la ciudad, de cómo me preguntó si buscaba respuestas o confirmaciones. Encontré las dos, y ninguna fue la que esperaba. A veces me despierto en la madrugada y siento el peso de todo lo que pasó, el peso de la verdad, el peso de las decisiones, el peso de haber amado a un hombre que destruyó mi mundo para salvarme de una mentira. Pero también siento su brazo alrededor de mi cintura, su respiración calmada, su presencia, constante, real, honesta, y sé que si tuviera que volver a pasar por todo, lo haría igual, con todo y el dolor, con todo y las cicatrices, porque al final la verdad no te destruye, te reconstruye, diferente, más fuerte, más libre. Mi padre me dijo una vez que la elegancia verdadera no necesita gritar. Tenía razón, la verdad tampoco.